Los troyanos están celebrando. Troya está a salvo, los griegos se fueron. 10 años de guerra terminaron. Hay vino, hay música, hay alivio. El caballo de madera que los griegos dejaron en la playa está dentro de las murallas de Troya. Un regalo a los dioses, una ofrenda de paz. Pero a medianoche el caballo se abre desde adentro. Y Troya, que resistió 10 años de guerra, cae en una sola noche. Esto no es solo la historia de cómo cayó Troya, es la historia de por qué los griegos que ganaron esa guerra pagaron un precio igual de brutal que los troyanos que perdieron. La Ilíada de Homero termina con el funeral de Héctor, lo vimos en el video de la Ilíada. La Odisea empieza con Odiseo atrapado en una isla muchos años después. Entonces, ¿qué pasó en el medio? La muerte del guerrero más grande de Grecia, la traición más astuta de la historia antigua, la destrucción de una ciudad entera y el precio terrible que pagaron los vencedores. Esta es la historia completa que Homero nunca nos contó, sino que lo hicieron otros libros, sobre todo lo que sucedió con exactitud para que Troya cayera finalmente y sobre el castigo que reciben los griegos porque vencieron pero no ganaron. La Ilíada termina con el funeral de Héctor. 12 días de tregua. Los troyanos entierran a su mejor guerrero. Y cuando la tregua termina, los griegos siguen ahí. Las murallas de Troya siguen en pie. La guerra continúa. Pero Troya sin Héctor es Troya sin su alma. Y aún así llegan refuerzos. Primero llega Pentesilea, reina de las Amazonas, mujeres guerreras legendarias del mundo antiguo. Vienen a defender Troya. Pentesilea pelea con una ferocidad que deja a los griegos sin palabras. Mata a docenas, los empuja hacia los barcos. Por un momento parece que puede cambiar el curso de la guerra. Pero Aquiles la enfrenta en combate singular. La mata. Y cuando le quita el casco para identificar al enemigo caído, ve su rostro, su belleza, y siente algo inesperado, una tristeza profunda por haber matado a alguien tan extraordinaria. Tersites, que es el soldado más cruel y despreciable del ejército griego, se burla de Aquiles por mostrar emoción ante el cadáver de una enemiga. El gran Aquiles llora por una mujer muerta. Entonces Aquiles lo mata de un puñetazo, sin dudarlo. ¿A quién se le ocurre burlarse de Aquiles? Después que pasa todo eso, llega Memnón, rey de Etiopía, hijo de la diosa Aurora y un mortal. Es un semidios, igual que Aquiles, el guerrero más poderoso que ha llegado a Troya desde Héctor. Memnón mata a Antíloco, que es el hijo del sabio Néstor, que es amigo muy cercano de Aquiles. Ya les conté quién es en el video de la Ilíada. Aquiles enfrenta entonces a Memnón. Es una batalla épica entre dos semidioses. Zeus pesa sus destinos en la balanza de oro, igual que hizo con Héctor. Y el destino de Memnón pesa más. Entonces Aquiles lo termina matando también. Los troyanos huyen aterrorizados hacia las puertas de la ciudad y Aquiles los persigue, está imparable. Homero ya lo estableció en la Ilíada. Troya tiene un patrón trágico. Cada vez que llega un guerrero extraordinario a defenderla, Aquiles lo mata. Héctor, Pentesilea, Memnón. Troya no puede ganar mientras Aquiles viva. Es una certeza matemática. Y todos lo saben. Los dioses lo saben, los troyanos lo saben, el propio Aquiles lo sabe. Por eso la muerte de Aquiles no va a venir en una batalla honorable. No vendrá de otro guerrero que lo supere en fuerza o en valor. Vendrá de donde nadie se lo espera.
Aquiles persigue a los troyanos que huyen, llega a las puertas de la ciudad y está a punto de entrar. Paris está en las murallas, el príncipe que causó toda esa guerra, el hombre que sedujo a Helena y arrastró a Troya 10 años de destrucción. Paris, que nunca fue un gran guerrero, que prefería la música y el amor antes que la batalla. Es enclenque. Toma su arco, apunta y el dios Apolo, que es protector de Troya durante toda la guerra, guía la mano de Paris y guía la flecha. Entonces la flecha vuela y encuentra el talón de Aquiles. ¿Por qué el talón? Porque cuando Aquiles era un bebito, su madre Tetis lo sumergió en el río Estigia para hacerlo invulnerable. El agua divina tocó todo su cuerpo, excepto el talón por donde su madre lo sostenía, para que no se fuera y no se ahogara. Esa parte nunca tocó el agua. Un solo punto vulnerable en todo ese cuerpote y la flecha lo encuentra. Aquiles no cae de inmediato, sigue peleando. Es Aquiles. Una flecha no lo va a detener, pero la herida es mortal y al final cae. Áyax el Grande, que es el guerrero más fuerte de Grecia después de Aquiles, carga el cuerpo en sus hombros, mientras Odiseo lo protege en la retaguardia, matando a los troyanos que intentan recuperar el cadáver. El más grande guerrero de Grecia, muerto por el menos honorable de los príncipes troyanos, con una flecha y guiada por un dios, siempre haciendo trampilla a estos dioses. El campamento griego entonces llora durante 17 días. Aquiles eligió su destino en la Ilíada. Recordemos que su madre, Tetis, le profetizó 2 opciones: vida larga y sin gloria o vida corta y gloria eterna. Y Aquiles eligió la gloria eterna. Eligió quedarse en Troya, eligió morir joven y murió exactamente como eligió. Pero la ironía que Homero construye es mucho más devastadora. Aquiles, el guerrero más grande, invencible en combate directo, muere por una flecha, a distancia, sin enfrentamiento honorable, sin poder usar su fuerza incomparable. Y quien dispara la flecha es Paris, el hombre cuya cobardía e incapacidad de controlar su deseo causaron toda la guerra. El hombre que en la Ilíada fue desafiado a combate singular por Menelao y huyó. Ese hombre mata al más grande. Los griegos tienen toda la razón en llorar, no solo por Aquiles, sino por la forma en que Aquiles muere. Las armas de Aquiles, forjadas por el dios Hefesto, deben ser otorgadas al guerrero más valioso del ejército griego. Y hay 2 candidatos obvios. Áyax el Grande, que es el más fuerte después de Aquiles, que cargó el cadáver en sus propios hombros, argumenta: yo protegí el cuerpo con mi fuerza, las armas son para el más fuerte, que soy yo. Y el otro es Odiseo, el más astuto, que protegió la retaguardia. Él dice: sin mi estrategia, los troyanos habrían recuperado el cuerpo, las armas son para el más valioso, soy yo. Entonces los jefes griegos votan y Odiseo gana, con palabras, con sus argumentos, usando su metis, que es la astucia. Áyax pierde ante palabras, lo que nunca perdió ante ningún enemigo en batalla. Entonces la humillación para él es total. Áyax, que nunca fue herido, nunca fue derrotado en combate, pierde ante un discurso. Esa noche, la diosa Atenea confunde la mente de Áyax. Entonces, este toma sus armas y sale al campo y ataca un rebaño de ovejas y ganado, creyendo que son sus enemigos griegos, aquellos que le negaron las armas de Aquiles, que son Agamenón, Menelao, Odiseo y los seguidores de ellos. Entonces los masacra y se cubre con la sangre de los animales. Y al amanecer, la locura pasa. Áyax recupera la razón y ve lo que hizo: las ovejas muertas, el ganado destrozado, la masacre ridícula e indigna. El guerrero más fuerte de Grecia en ese momento
cubierto de sangre de animales, humillado por completo. No puede soportarlo, entonces saca su propia espada, la misma que usó durante 10 años de guerra sin ser derrotado, y se desvive. Ajax, a quien ningún enemigo pudo matar, se mata a sí mismo por vergüenza. La competencia por las armas de Aquiles es el momento donde Homero muestra de forma explícita la tensión central de toda la épica griega. Bien, fuerza bruta, representada por Ajax, y Metis, que es astucia, inteligencia, representada por Odiseo. ¿Cuál vale más según Homero? En la Ilíada, Aquiles, que es fuerza pura, es el héroe central. En la Odisea, Odiseo, que es astucia pura, es el héroe central. Y aquí, en el espacio entre los dos poemas, la Metis derrota a la Labia. Odiseo gana las armas con palabras, pero el precio es la destrucción de Ajax, un guerrero extraordinario, leal, valiente, destruido no por ningún enemigo, sino por el sistema que valora la astucia sobre la fuerza. Para un héroe cuya identidad gira alrededor del honor y la reputación, esa humillación pública resulta devastadora y conduce al desenlace trágico de él en la obra. Y hay una pregunta que Homero deja flotando. ¿Fue justo? ¿Merecen más las armas quien protegió el cuerpo cargándolo o quien organizó la defensa? Pero no hay respuesta, solo la tragedia de Ajax muerto por su propia espada, porque cada fortaleza es valiosa, pero depende de cómo y cuándo se use. Los griegos consultan al profeta Héleno, un príncipe de Troya que fue capturado. Le preguntan cómo pueden ya por fin tomar Troya. Héleno revela una profecía. Troya no puede caer sin el arco de Hércules, y ese arco está en la isla de Lemnos, con Filoctetes. Filoctetes es un guerrero griego que viajó originalmente a Troya con todos los demás al inicio de la guerra. Pero en el camino, en una isla sagrada, pisó sin querer territorio prohibido. Entonces una serpiente lo mordió en el pie y la herida se infectó de forma terrible, al punto que el olor era insoportable. Sus gritos de dolor no dejaban dormir a nadie. Por decisión de Agamenón, con consejo de Odiseo, abandonaron a Filoctetes en la isla desierta de Lemnos, solito, con su arco, pero sin comida y sin ayuda. Durante 10 años sobrevivió solo, cazando con el arco de Hércules, odiando a los griegos que lo abandonaron. Son malditos. Y ahora los griegos necesitan ese arco. Odiseo va a buscarlo. Filoctetes lo odia profundamente. Tú me abandonaste aquí durante 10 años para morir solo y ahora vienes a pedir mi ayuda. Entonces el encuentro es brutal. Odiseo intenta usar su metis para engañarlo y manipularlo, pero Filoctetes conoce al labioso Odiseo demasiado bien, hasta que al final interviene el semidios Heracles en una visión divina y le dice a Filoctetes: debes ir, es tu destino, tu herida será curada y tomarás parte en la caída de Troya. Así que Filoctetes accede. El médico Macaón cura su herida con ungüentos divinos. Y Filoctetes, con el arco de Hércules en mano, apunta a Paris. Paris, el príncipe que causó todo, que mató a Aquiles con la flecha guiada por Apolo, muere por una flecha del hombre que los mismos griegos habían abandonado hacia 10 años. Con esto, la guerra finalmente cierra un círculo brutal. Filoctetes es una figura inquietante en este ciclo épico. Los griegos lo abandonaron porque era para ellos en ese momento un inconveniente. Su herida olía, sus gritos molestaban, no podía pelear en ese momento, así que lo dejaron solo en una isla para que muriera. Y luego, 10 años después, lo necesitan con desesperación. Muy bonito. Lo que los griegos descartaron como inútil resultó ser
esencial en ganar la batalla finalmente. Sin ese arco de Hércules no pueden tomar Troya. Sin Filoctetes no hay arco de Hércules. Y Filoctetes, que sobrevivió solito durante esos 10 años gracias al mismo arco con el que cazaba, es quien finalmente mata a Paris. El hombre descartado es quien completa la guerra y el arma considerada innecesaria resulta decisiva. Paris muere, pero los griegos siguen sin poder tomar Troya porque las murallas resisten. Los troyanos no salen a campo abierto a pelear. Entonces Odiseo tiene una idea, la más brillante y destructiva de toda la guerra. Construiremos un caballo gigante de madera. Lo dejaremos en la playa como ofrenda sagrada a los dioses para nuestro viaje de regreso. Fingiremos que nos rendimos y nos vamos. Los mejores guerreros se esconderán dentro del caballo y los troyanos meterán dentro de sus murallas al caballo creyendo que es un objeto sagrado. De noche salimos, abrimos las puertas y el resto del ejército entra. Así es como los griegos comienzan a construir el caballo, enorme, de madera de abeto, con espacio interior para docenas de guerreros y con una trampilla oculta en el vientre. Los mejores guerreros entran en el interior del caballo. Odiseo, Neoptólemo, que es el hijo más joven de Aquiles, Menelao, Diomedes y otros. Y el resto del ejército griego quema el campamento, se suben a los barcos y se alejan de la costa. Se esconden detrás de la isla cercana que había de Ténedos. Al amanecer, los troyanos salen de sus murallas por primera vez en años y ven el campamento griego que está todo quemado y el ejército desaparecido y en la playa un caballo gigante de madera. Entonces el debate comienza de inmediato. Casandra, que es hija de Príamo y profetisa del dios Apolo, no lo metan, es una trampa, destrúyanlo, hay soldados griegos adentro. Pero nadie le cree, porque Apolo le dio el don de la profecía, pero al mismo tiempo la maldijo para que nadie jamás creyera sus predicciones. La historia es muy particular. Casandra entonces ha pasado toda la bendita guerra gritando verdades a la gente que todos ignoran y todas se cumplen. El sacerdote Laocoonte también desconfía. Él dice, desconfío de los griegos incluso cuando dan regalos. Entonces toma su lanza y la clava con fuerza en el vientre del caballo y se escucha un sonido metálico adentro. Son las armas de los guerreros escondidos, pero los troyanos lo ignoran. Aquí ocurre algo que los troyanos interpretan como una señal divina. Dos serpientes marinas gigantes emergen del mar. Se lanzan sobre Laocoonte y sus dos hijos. Los envuelven, los estrangulan y los devoran. Fueron enviadas por los dioses que apoyaban a los griegos para que el caballo pudiera cumplir su cometido. Entonces los troyanos quedan aterrorizados y dicen, los dioses castigaron a Laocoonte por atacar el caballo sagrado. Es una señal clara, el caballo es ofrenda divina. También aparece Sinón, que es un griego que fingió haber desertado de su ejército. Les cuenta una historia súper elaborada. El caballo es una ofrenda sagrada para Atenea. Si lo destruyen, la diosa castigará a Troya. Si lo meten dentro de sus murallas, Troya será eternamente protegida. Así es como los troyanos toman la decisión fatal. Final y fatal. Meten el caballo a la ciudad. El caballo es tan enorme que ni siquiera cabe por las puertas. Derriban parte de las murallas de Troya para que entre. Las mismas murallas que resistieron 10 años y que eran prácticamente inexpugnables porque habían sido construidas por Poseidón y Apolo. Esa noche Troya celebra. El vino, la música, al final de la guerra, los griegos se fueron, la ciudad está a salvo, la gente canta y baila y bebe hasta caer dormido. Entonces a medianoche Sinón sale del campo.
hace la señal con una antorcha hacia el mar y los barcos griegos regresan en silencio, calladitos. Atracan en la oscuridad y dentro del caballo los guerreros escuchan la señal. La trampilla se abre. Bajan en silencio a las calles de Troya que está dormida. Matan a los guardias sin hacer ruido. Abren las puertas de la ciudad y el ejército griego completo entra. El caballo de Troya en esta situación es la Metis de Odiseo en su expresión más pura. 10 años de guerra directa no pudieron tomar Troya. Sus murallas resistieron todo, pero una mentira súper brillante y bien planificada, muy bien ejecutada, destruyó la ciudad en una sola noche. Y Homero muestra algo profundo. Troya no cayó por ser débil, cayó por ser hospitalaria. Los troyanos metieron el caballo porque siguieron las leyes de Xenia, que es la hospitalidad sagrada. Trataron el regalo con respeto. Siguieron las leyes divinas sobre las ofrendas sagradas. Los griegos usaron las virtudes más nobles de sus contrincantes troyanos para destruirlos. Casandra tenía razón, Laocoonte tenía razón, pero el sonido de la verdad fue completamente ahogado por el deseo de que la guerra hubiera terminado, que ellos hubieran ganado, que los troyanos querían creer que ya estaban a salvo. Y ese deseo fue lo que los mató. Lo que sigue a continuación es una masacre absoluta. Troya ardiendo en la noche, griegos matando sin piedad. Príamo, el anciano rey que en la Ilíada besó las manos de Aquiles para recuperar el cuerpo de Héctor, se arma para defender su ciudad y su esposa Hécuba lo detiene. Eres demasiado viejo, no puedes pelear. Entonces Príamo busca refugio en el altar de Zeus en el patio del palacio. Los altares sagrados son protección inviolable en el mundo griego. Nadie ataca a quien busca refugio en un altar divino. Pero llega Neoptólemo, el hijo de Aquiles, que es joven y es feroz, sin la compasión que su padre mostró al final con Príamo. Neoptólemo mata a un hijo de Príamo delante de sus propios ojos, en el propio altar. Luego arrastra al anciano rey lejos del altar sagrado y lo asesina. Matar a alguien en altar sagrado es el sacrilegio máximo. Viola las leyes más fundamentales de los dioses, pero Neoptólemo lo hace sin dudar. Casandra corre al templo de Atenea buscando protección, el templo sagrado de la diosa, un lugar inviolable. Y el guerrero griego Áyax, el menor, que es diferente al grande que se desvivió, la encuentra en el templo. Y allí mismo la abusa a ella dentro del santuario sagrado de Atenea. Este sacrilegio lo cambia todo, porque Atenea, que los protegió a los griegos durante los 10 años, que ayudó a Odiseo constantemente, que estuvo del lado griego desde el inicio de la guerra, se enfurece como nunca. Los griegos acaban de cometer el crimen más grave posible contra su propia diosa protectora, dentro de su propio templo. Andrómaca, la viuda de Héctor, es capturada también. Se convierte en esclava de Neoptólemo. Y su hijo pequeño que tenía con Héctor, el bebé Astianacte, sí, es arrojado desde lo alto de las murallas de Troya. Los griegos no pueden dejar vivo al hijo de Héctor, porque cuando crezca querrá vengar a su padre y a su ciudad. Entonces lo tiran. Hécuba, que es la reina, pierde todo en esa misma noche. Su esposo es asesinado en el altar sagrado, todos sus hijos muertos, la ciudad completa destruida. Esa ciudad que fue la más grande de Asia Menor, ahora está en cenizas y Hécuba se convierte en esclava. Eneas es el único héroe troyano importante que escapa, logra escapar, carga a su anciano padre, a Anquises,
en sus propios hombros entre las llamas y lleva de la mano a su hijo pequeño, Ascanio, y escapa de Troya, que está ardiendo. Helena es encontrada por Menelao y Menelao va a matarla. 10 años de guerra, miles de muertos, todo por esta mujer. Entonces levanta su espada, pero cuando ve el rostro de su esposa Helena, a pesar de todo, la espada cae de su mano. No puede hacerlo. Todo se le olvida ver esa carita tan tierna. Entonces la recupera y la lleva de vuelta a su barco y regresará a Esparta con ella como su esposa. Troya arde por completo, las murallas que resistieron los 10 años caen y la ciudad más grande de Asia Menor queda convertida en cenizas y polvo. Entonces los griegos ganaron, Troya cayó, después de 10 años, pero en la noche de su victoria cometieron los crímenes más graves posibles. Neoptólemo mató a Príamo en el altar sagrado de Zeus. Áyax el menor a Casandra en el templo sagrado de Atenea. Los griegos mataron al bebé Astianacte sin remordimiento alguno. Los dioses griegos no son abstracciones en estos poemas, son fuerzas reales, con memoria real. Son más una amplificación de los defectos humanos. No son modelos de virtud a imitar ni un ideal ético al que aspirar. Son poderosos, pero no necesariamente justos. Actúan muchas veces por despecho y orgullo herido. Se dejan arrastrar por los celos, por la ira, por el deseo de venganza y el resentimiento. Y Atenea, que protegió a los griegos durante una década entera, ahora está súper furiosa por su forma de actuar. Los griegos ganaron la guerra entonces en una noche, pero perdieron la protección divina esa misma noche. El viaje de regreso va a ser catastrófico y lo provocaron ellos mismos con sus propios crímenes en el momento de la victoria. Los nostoi, los regresos, son desastrosos. Atenea le pide a Poseidón y Zeus que castiguen a los griegos. Mis griegos cometieron sacrilegios imperdonables. Que sufran en el regreso los desgraciados. Entonces Poseidón, que últimamente odiaba a los griegos y apoyaba a los troyanos, ahora tiene una razón adicional para actuar. Así que envía tormentas masivas. El barco de Áyax el menor naufraga en una tormenta. Él nada hasta una roca y se aferra a ella y entonces comete el error definitivo. Grita que sobrevivió a pesar de los dioses, que ningún dios puede matarlo. Poseidón parte la roca con su tridente y Áyax el menor se ahoga por bruto. El hombre que violó el templo de Atenea abusando de Casandra muere en el mar que controla don Poseidón. La flota griega es víctima de las tormentas masivas que dispersan todos los barcos. Muchos naufragan en las rocas, muchos mueren ahogados, algunos tardan años en llegar a destinos equivocados. Y Agamenón es el que llega. ¿Recuerdan su actitud en el video de la Ilíada, verdad? Pues resulta que regresa a su reino en Micenas, muy victorioso después de los 10 años, con tesoros de Troya, con Casandra como esclava y, grave error, como concubina. Pero en Micenas lo espera su esposa Clitemnestra. Clitemnestra tiene 2 razones grandes para odiar a Agamenón, que es su esposo. La primera, al inicio de la guerra, cuando los barcos griegos no podían partir porque habían vientos desfavorables, el adivino Calcas declaró que la diosa Artemisa exigía un sacrificio. Entonces Agamenón sacrificó a su propia hija, Ifigenia, para conseguir el viento favorable. La mató para que sus barcos pudieran zarpar. Razón de sobra para que su esposa no lo quiera. La segunda razón es que durante 10 años de ausencia, Agamenón tomó amantes y ahora, tras de todo, regresa con Casandra
como esclava y amante. Durante esos 10 años, entonces, Clitemnestra tomó su propio amante, Egisto, que es primo de Agamenón y el enemigo hereditario de la familia. Clitemnestra recibe a Agamenón con todos los honores, le prepara un baño ceremonial de celebración. El rey victorioso merece todo el descanso. Pero cuando Agamenón está en el baño, desarmado, Clitemnestra lo envuelve en una red mientras Egisto lo apuñala. Y para finalizar, Clitemnestra lo remata con un hacha. El favorito de Lizzie Borden. También matan a Casandra, pobrecita, que profetizó su propia muerte al entrar al palacio y una vez más no fue escuchada. El rey que lideró a 1000 barcos, que resistió 10 años de guerra, que destruyó Troya, asesinado en su propio baño la noche de su regreso por su propia esposa y el amante de su esposa, que era su propio primo. Todo el ciclo épico troyano no es una historia de victorias, es una historia de consecuencias. Y el patrón es súper devastador. Los griegos que cometieron los peores crímenes durante la destrucción de Troya pagaron los precios más altos en el regreso. Aquiles, el más grande, murió por la flecha de París. El menos honorable mató al más honorable. Áyax el Grande, el más fuerte, después de Aquiles, se desvivió por vergüenza, derrotado no por un enemigo fuerte, sino por un discurso. Filoctetes, abandonado durante 10 años como un inútil, resultó ser indispensable para ganar la guerra. Áyax el Menor violó el templo de Atenea al abusar de Casandra y murió ahogado al regreso. Agamenón sacrificó a su propia hija para que los barcos pudieran zarpar. Ganó la guerra y murió asesinado en su propio baño la misma noche de su regreso. Los dioses recordaron todo lo que hicieron los griegos. Atenea, su protectora de 10 años, los abandonó por su propio comportamiento. Las tormentas de Poseidón dispersaron la flota. Los que llegaron a casa encontraron que tantos años de guerra cambiaron todo, sus hogares, sus familias, los hijos que crecieron sin ellos. Ganar la guerra no significó ganar la paz. Troya cayó en una noche, pero los griegos que la destruyeron tardaron años en llegar a casa y muchos no llegaron. Homero lo escribió hace 2800 años. No hay victoria limpia. Los vencedores pagan su propio precio, a veces tan alto como el de los vencidos. Y los griegos vencieron a los troyanos, pero al final no ganaron. El caballo de Troya es la imagen más famosa de toda la épica griega. Es el símbolo de la astucia que venció donde la fuerza fracasó. Pero el ciclo épico completo muestra algo más complejo. Los griegos ganaron usando engaño y luego celebraron esa victoria cometiendo crímenes en los templos de sus propios dioses, que al final los castigaron por esos mismos actos. Si quieres saber qué le pasó al más astuto de todos los griegos, la Odisea cuenta exactamente eso. Y ese es el siguiente video de esta serie. Así que suscríbete, activa la campanita para que no te lo pierdas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Les mando un abrazo a todos, como siempre. Los aprecio muchísimo y nos vemos en el siguiente video de la Odisea.